Bienvenidos a la consejería. México ocupa el primer lugar, así es, escúchenlo bien, tenemos el primer lugar, pero no honroso, de mayor casos de bullying en educación básica. Estamos hablando que en el 2017 se registraron casi 19 millones de casos con niños que tuvieron o padecieron algún tipo de acoso. Hay muchos tabús, hay algunos papás que dicen es normal, pero deja de ser normal cuando le pasó a mi hijo o a un familiar muy cercano. De ese tema vamos a tratar con el invitado que nos acompaña el día de hoy aquí en la consejería. Bienvenidos a la consejería, soy Indalecio Montemayor. El día de hoy tenemos un invitadazo que es el licenciado Alfonso Alderete. Él es conferencista en temas de educación y familia, es subdirector en el Liceo de Monterrey y él coordina el programa de prevención de bullying. Y Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, gracias a ti, Indalecio, y a toda la gente que nos escucha. Un saludo. Muy bien, pues fíjate que un tema que varias personas nos escribieron que les interesaba conocer y que tratáramos a propósito de que tenemos poco tiempo que iniciamos clases, es el tema del bullying, que es muy escuchado, pero me parece que no necesariamente bien entendido por todos nosotros. Entonces, tú tienes ya un ratito con un programa en el liceo en el que han trabajado en el tema de la prevención, pero estás muy empapado, a manera general, de cómo se ha venido desarrollando este tema de bullying que no nos va a interesar hasta que le pase a nuestros hijos. Entonces, platícanos un poquito de cómo está el panorama, Alfonso. Sí, pues mira, te platico, Indalecio, pero antes yo quisiera, pues comentarte, mira, un caso real. Mira, yo me llamo Jorge, entré a la primaria a los 6 años de edad y al principio pues era un poco molestado por mis compañeros de grado, que para mí pues era normal, ¿no? Que me molestaran. Yo no era un niño muy activo, más bien era pasivo. Entonces me hacía normal que me molestaran, ¿no? Me quitaran el lonche, me pidieran dinero, y así fui creciendo. De repente pues eso brincó allá un poquito de más agresiones físicas, ¿no? Y de repente pues llegaba a la casa con pues arañazos, inclusive uno que otro moretón, y así me la llevé. Llegué a cuarto año de primaria y volvió ese problema. Un grupo de amigos de mi generación, igual, molestándome todos los días. Si pasaba el pizarrón, pues ya sabes, ¿no? Las bullas, el acosamiento. Pasé cuarto año a duras y penas, ¿no? Llego a sexto grado y el tema empieza a complicarse. Ya no solamente eran empujones, arañazos, golpes, sino ya era un abuso mucho más profundo. Obviamente yo llegaba a la casa y no le decía a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, a nadie. Llegaba y me encerraba. Al día siguiente no quería ir al colegio. Inventaba que me dolía la cabeza, el estómago, cualquier cosa, pero no quería, porque no quería llegar a enfrentar esa realidad que me estaba pues casi acabando conmigo. Entré a la adolescencia, entré a la secundaria y aquello seguía, más cada vez, pero ahora con un factor agregado, las redes sociales. Mi fotografía circulaba en los celulares de mis compañeros. Un día ya no soporté y del tercer piso de mi colegio me lancé. Ahí morí. Esto que te platico, lo que quiero decir en este caso, que fue real, es el proceso del bullying es como una bola de nieve. Te va escalando. Que te va escalando, ¿no? Y el segundo factor es que puede estar pasando a los ojos de los papás, de los profesores, de los adultos, y no lo vemos. Es un problema grave y real, y que termina muchas veces en tragedia. Ese es el caso extremo del bullying. Ese es el caso extremo, que no nos gustaría a nadie que no existiera ni un caso más en el mundo de este problema. Pero mira, te platico un poco la historia, ¿no? El término bullying lo acuñó un personaje, un psicólogo, psiquiatra noruego,
que se llama Dan Olweus, se escribe así O-L-W-E-U-S, se pronuncia Olweus, un tema ahí medio raro de idioma, ¿no? Este psicólogo en los años 70, 70 y algo, ahí en Noruega, empezó a investigar el caso de 2 personas que murieron, 2 alumnos, estudiantes de suicidio. Y entonces él empezó a hacer ruido, dijo, a ver, 2 estudiantes de secundaria y empezó a investigar toda la cuestión clínica, le dio seguimiento, pues resulta que todos esos casos, y los se fueron agravando, más casos seguidos, después en otro país cercano a Noruega, lo empezaron a buscar y había casos muy similares. Entonces la conclusión que llegó era hostigamiento escolar. Sí, y él es el que va a acuñar el término bullying, ¿sí? Que es esta parte del matoneo, del hostigamiento, ¿verdad? Entonces él acuña este término y inmediatamente se pone a investigar causas, tipos de bullying, quiénes son los que intervienen, y de ahí se pasa a otros países europeos a establecer un tipo de programas, ¿no? Y después se viene a América, a Estados Unidos, en toda la década de los 90, 2000 y todo eso, ¿no? Que es cuando empieza el término ya a aflorar en el día a día, en el léxico de todos, ¿no? El término de bullying. Bien, pues este señor, Dan Olweus, establece un programa de prevención, que consiste básicamente en involucrar a todas las partes principales de este fenómeno, que son los profesores, los papás y los estudiantes. Porque aquí es importante recalcar que el bullying es solamente entre estudiantes, que esa es una de las primeras equivocaciones que tenemos los adultos, ¿no? O sea, no sé si te has escuchado alguna vez de que estamos los adultos, Me está me haciendo está haciendo bullying, sí. ¿verdad? El bullying no es entre adultos, Sí, es entre iguales y en un ambiente escolar. ya. Pero sin embargo, hoy día ya entra el otro fenómeno que son las redes sociales, que es el famoso ciberbullying. Ya. Entonces, hoy día, ¿cómo le haces para quitar una imagen que se sube ahí? No, que es una huella permanente. Permanente, indeleble, ¿no? Sí. Y el daño psicológico que está sufriendo la persona afectada, ¿no? Sí. Entonces, es importante aclarar primero que el bullying es solamente escolar y es entre iguales. Esa sería como la primera característica. Para identificarlo. Para identificarlo, ¿no? ¿En adultos existe ese fenómeno? Sí. Hay estudios serios, ¿eh? De que en las oficinas, en las empresas, sí hay ese hostigamiento, pero tiene otro nombre. No es propiamente bullying, ¿no? Entonces, para términos prácticos, bullying es solamente, insisto, escolar entre iguales. Ese sería como el primer elemento. Ok. Otro segundo elemento es saber qué es y qué no es. Porque luego las mamás, los papás, los Todo niños, es bullying. me está bulleando, todo es bullying y ya hacemos un escándalo cuando no lo es. Ok. O cuando sí es, lo minimizamos. Fíjate qué peligroso es esto, ¿no? Sí, te puedes ir a No sé si cualquier estás de extremo. acuerdo, te vas a los extremos. Sí. O sea, mientras dicen, pues mira, no pasa nada, eso es normal. Es más, ¿qué decimos los papás cuando llega un hijo de nosotros a reportarnos que lo están hostigando? ¿Cuál es la primera reacción o frase del papá? A mí me hicieron igual. Aguántate, es Sí. parte de... Es más, ahí va la otra situación más grave, ¿no? Defiéndete, Devuélvela. devuélvela, ¿verdad? Sí. Esta es como la primera reacción, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué decimos eso? Mira, porque la primera característica del bullying es que hay una diferencia de poder. Es decir, hay un agresor y una víctima, pero con una diferencia de poder. Entonces, tú le dices al niño, o el profesor le dice al niño, defiéndete, pues no puede defenderse, porque hay una diferencia de poder. O sea, el niño, aunque tú le digas, mira, no lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Entonces, mejor no te dice. Y no le dice al profesor. Tu tip no me sirve. No me sirve, porque me estás dando una solución Que no puedo en la vida implementar. práctica no la voy a hacer, Claro. no la puedo implementar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que señalar aquí es que la primera característica de bullying es una diferencia de poder. La segunda característica es que es vamos a decirlo así, un hostigamiento o cualquier actividad agresiva que busque dañar con intención. Es decir, esto es una línea muy delgada, sobre todo en colegios, ¿no? O en escuelas, Sí. donde dices, ves los niños ahí de primaria que se están revolcando en la cancha y todo, y están jugando, los chistes, no sé si están jugando, no sé si están peleando, qué será, ¿verdad? Es una línea muy delgada. Inclusive como profesor, llegas tú con los niños a que se separen, oiga, no se peleen, ¿qué te dicen? Muchas veces los niños, profesor, no, estamos jugando. Dices, bueno, ok, eso se le llama juego brusco. Sí. Pero en la característica del bullying es agresión malintencionada. O
O sea, yo tengo toda la intención de dañarte, ya sea física, verbalmente, psicológicamente o a través de algún dispositivo de red social. Entonces ya tenemos dos características. La primera es una diferencia de poder Sí. y la segunda es que haya mala intención de dañarte. ¿Vamos bien? No sé Sí, si me estoy sí, 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 explicando. sí, sí. Pero la tercera característica, y ahora sí que con esto ya es como que, Lo ahora sí terminas de que identificar. exactamente, es que ya una vez que dices, oye, pues si hay una diferencia de poder, si hay mala intención, pero el problema aquí es que es repetitivo. Ok. Esas serían como las tres características. Porque puede ser que sea una vez que un niño molesta a otro. Tiene poder, fue una mala Exactamente. Sí, intención, pero nada más una vez. pero una vez. Entonces, Ok. no pasa nada. Sí, Digo, sí pasa, pero no es un síntoma de decir, este ya está bulleando. claro. Y corremos un peligro muy grave, también los profesores y los papás, de decir, a todo llamarle bullying, ya es un buleador el Sí. niño. Pues no, ¿verdad? Ya maltratamos el término. Ya lo desgastaste, ya lo ensuciaste. Entonces, a ver, aquí la cosa es estar bien atentos y decir, a ver, estos tres, obviamente con mucho criterio, ¿verdad? Sí. No vamos a estar diciendo, bueno, ¿cuántas lleva, verdad? Pues lleva 4, pues no, ¿verdad? O sea, es decir, Son poquitos, a ver, oiga, no, ¿verdad? exacto, no, Sí. no, a ver, vamos a ver, analizamos, es repetitivo, si tienes malintencionado, si hay diferencia de poder, si sabes qué, caso es, pero claramente que es un claro caso de bullying. Ok. Vamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces esa es la primera parte, es diferenciar qué es y qué no es. Repetimos. La primera es que haya una diferencia de poder. Exacto. Segunda, que hay una mala intención. Y la tercera es que sea repetitivo. Es correcto. Esas son las características que tenemos que tener en claro de cuándo sí es bullying y cuándo no es bullying. Exactamente, porque decir. podemos quedar en el extremo. Ok. Mira, una vez me tocó un acontecimiento muy entre cómico, ¿no? Estábamos ahí en un colegio y una mamá de familia deja a su hijo ahí en el estacionamiento para que se baje el niño, se baja, acto seguido, viene otro compañerito de él y le arrebata la mochila y se arranca corriendo, ¿no? Y entonces la mamá se asusta, ¿no? Que digo, bullying. Apaga el carro y me dice, profesor, le están haciendo bullying a mi hijo, ¿no? Digo, y no le dije nada en ese momento, pero hubiera querido decirle a ver, señora, vamos a tranquilizarnos. Decir, eso no es bullying. O sea, el que le haya quitado la mochila y se le haya querido esconder, y pues no, ¿verdad? Pero vamos a decirlo así, si está teniendo esas características, sí es una situación que merece la pena sentarse, analizarla y empezar a tomar acciones. Ya. Esa sería como la primera parte. La segunda parte es ver quiénes son los elementos del bullying. Aquí hay tres. Una, que es, vamos a decirlo, el hostigador, o el buleador, como quieran llamarle, la víctima, pero hay un elemento clave en este problema. Elemento clave es el que va a marcar la diferencia, que son los observadores. Es decir, para que exista el fenómeno del bullying, tiene que tener seguidores. O sea, el buleador, el hostigador necesita y se alimenta de la gente que le aplauda, la gente que le siga, la gente que lo anime, la gente que lo festeje. Si no existe eso, el bullying se acaba casi en automático. Es increíble, ¿eh? Necesita público, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Entonces aquí es los observadores prácticamente son los que van a cambiar el rumbo de una situación de hostigamiento o acoso escolar. Esto que dices, yo creo que ya nos involucra a todos, porque puede haber gente que estemos escuchando que a lo mejor decimos, oye, mi hijo no es buleador y a mi hijo no lo bulean, no pasa nada. Oye, pero mi hijo puede ser testigo de un bullying y es donde ahí sí ya está aportando a que exista bullying, ¿verdad? De hecho, exactamente lo que acabas de decir es testigo. Es decir, la palabra testigo va a ser la pieza clave en este rompecabezas, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Mira, los estudios, este programa que te digo del fundador Olveyus, que es el que yo coordino hace 6 años en el colegio, se basa en estudios científicos. Y está comprobado que si el observador toma un rol a favor de la víctima, el que pierde poder es el agresor. Y entonces pierde poder. Y ya no hay quien le siga. Y entonces ya pasa de un rol, del rol activo, empieza inclusive ahora a él a sentirse agredido, ¿verdad? Claro, pierde poder. Pierde poder. Entonces eso se le llama el círculo del bullying. En el círculo del bullying existe, te decía, si estuviéramos aquí, si pudiéramos sentar en un círculo en medio a un niño
y que ese fuera el que está siendo agredido, pues es salir a víctima. Y tenemos a otro que inicia el bullying, pero alrededor de él están como 5 personas, que son las que van a marcar la diferencia. ¿Por qué tantas? Mira, porque el que está cercano no inicia el bullying, no lo inicia, pero festeja al que lo inició. Claro. Si lo apoya, lo festeja. El otro, a lo mejor no lo festeja, pero le agrada. Es decir, pues me agrada que se estén burlando de este niño, ¿no? Me agrada que le estén quitando el lonche. Me agrada que le estén pidiendo dinero en todos los recreos. Me agrada que le estén tomando fotografías y lo suban ahí en una forma denigrante, ¿no? Sí. Me agrada que se la lleven al baño y estén agrediéndolo. No lo inicio, no inicio el bullying. No lo aplaudo, pero me agrada. ¿Sí? Y así se va. Entonces, los otros elementos del círculo, esos son los que empiezan a mostrar actitud. Es decir, ¿sabes qué? No me agrada lo que estás haciendo. Hay una figura que es muy importante, que es el que no me agrada, pero tengo miedo a denunciar. Tengo miedo a decir. Porque, mira, Indalecio, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero en México y a nivel, incluso mundial, pero más en México, no existe la cultura de denuncia. No hay cultura de denuncia. Para nada. Para nada. Sí. En la vida real, adultos, jóvenes, ¿no? Entonces, cuando un niño percibe esa situación y es presente y es testigo, tiene un chip integrado ya donde dice, no voy a ir a decirle al profesor. No le voy a decir a mis papás por qué. Porque me van a tachar de qué. De chismoso. ¿Verdad? Y no me van a bajar de eso. Y de otros adjetivos. Y otros ¿no? adjetivos más ofensivos Más que ofensivos. Entonces, ¿qué hago? No digo. ¿Y ahí? Al margen. Al margen. Me Mantenerse mantengo al nada más. margen. Observo, no lo aplaudo, pero sí quisiera, pero no me atrevo. Pero luego viene el que es nuestro súper aliado de este círculo del bullying. El que dice, no me agrada, no lo aplaudo y voy a ir a detener este problema. O sea, me voy a meter literalmente en medio de decirle, oye, párale porque si no te va a reportar con el profesor, o voy a decir a la autoridad, o voy a ir con el director, o voy a hacer lo que sea, pero ya párale. ¿Sabes que para que llegue un proceso un niño a eso es muy complejo? Claro. Entonces aquí lo que el programa de prevención del bullying es privilegiar al observador. Es decir, el testigo es fundamental. Ese es el foco. Ese es el foco. Increíblemente, ¿no? O sea, porque todos nos enfocaríamos en, no, pues vámonos a la víctima, pobrecito, mira, atiéndalo, llévalo y al psicólogo y atiéndelo y siéntalo y apapáchalo. No es así. O te vas a polarizar con el agresor. Oye, seguramente tiene algo en la casa, y a ver, vente y atiéndalo con el psicólogo y todo. En la manera de prevenir el problema no es con ellos, es con el observador. Con ese circulito, Todo lo que está alrededor. todo lo que está alrededor que están siendo testigos. Y está científicamente comprobado. Increíble, ¿eh? México es el primer lugar del mundo. Estados Unidos le sigue por ahí, todo España está como en el 7º lugar, por ahí. Pero el problema es que aquí no tenemos la cultura de la denuncia. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás y profesores? ¿A quién tenemos que privilegiar? Pues al observador. Es decir, si tú ves algo ahí, de hecho, en este programa hay reglas, son 4 reglas que se tienen que seguir. Y una de esas reglas es, si yo veo que hay una situación repetitiva, volvemos, agresiva, y que hay una que no se puede defender, yo observador inmediatamente tengo que ir a avisarle a alguien en mi casa, o a un adulto en el colegio, o un profesor, o un directivo. Y con eso, no se imaginan, baja el 70-80% del problema. Increíble, increíble. ¿Qué sucede? Que a veces los niños no lo quieren hacer, o un adolescente tampoco lo quiere hacer. Lo que este programa ofrece es una serie de alternativas que se llaman buzones. Un buzón. Estratégicamente colocados, ¿no? ¿Para qué? Para que el alumno que está viendo esa situación vaya y denuncie. Si él lo quiere de forma anónima, lo puede hacer anónimo. Si lo quiere poner pues con su nombre, adelante, ¿no? Pero ahí está la situación. Entonces ya cuando el encargado o el profesor o quien sea ve ese buzón, inmediatamente tiene o sea, no podemos minimizar ese asunto. Claro. Porque como te decía, ¿no? Como empezamos esta plática, el bullying es una bola de nieve. Y qué pena que si no lo atendimos a tiempo, después estemos pues lamentando situaciones graves, ¿no? Ese es otro de los elementos que me parece importante señalar, ¿no? Definir qué es bullying, qué no es bullying y luego los elementos del bullying. Ahora,
hay otra cosa que es sumamente importante, que son los tipos de agresiones o los tipos de bullying. Existe el bullying físico, su nombre lo dice, pues, empujones, puntapiés, golpes, arañazos, lo que tú quieras. Pero hay un bullying que es el bullying psicológico. ¿Sabes cuál es en mayor porcentaje, en frecuencia, lo que se repite más de este tipo de bullying? No me vas a creer. Es la exclusión. Increíble. Hacerlo a un lado. Tú no existes. Vamos a ir a este plan, vamos a ir a este evento, vamos a ir, pero tú no. Excluido. GPI, ahí aplica GPI. totalmente. GPI. Sí. Tú no. ¿Cómo te sientes tú como adulto cuando te enteras que unos amigos, compañeros, hicieron una reunión y que invitaron a todos, pero a ti no? Como Pues, adulto, fíjate, ya un adulto formado, Te ya da un sentimiento. te ahí empiezas y gana. dices, bueno, mira, pues no me importa, ¿verdad? Pero en realidad traes algo. Sí. Traes algo de un sentimiento, una emoción que no puedes todavía manejar muy bien y te empiezas a preguntar, ¿no? ¿Y por qué no me invitaron? ¿Por qué todos y yo no? ¿Qué les hice? ¿Qué Y les te empieza a hice? cuestionar. Y si te das cuenta que en la siguiente reunión, para festejar las fiestas patrias o lo que tú quieras, tampoco te invitaron, pues ya empiezas a sentirte incómodo. Trasládalo eso a un niño que lo vive todos los días en un colegio o en una escuela. Y que maneja diferente las emociones que un Obviamente. adulto. Su nivel Su nivel de de captación, de madurez es madurez, distinto. es diferente. Mucho tiene que ver las emociones, porque pues está en la parte del sistema límbico cerebral, pues está ahí totalmente trabajando con la cuestión emotiva. Los adultos se supone que ya no, pues estamos ya más racionales, aunque en algunos casos pues todavía no, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las veces un adulto pues actúa con la razón, pero sin embargo un niño o un adolescente es netamente emocional. Sí. Entonces, excluido. Esos fenómenos se dan mucho en las niñas también, más que en los hombres. Más que nosotros. Se me hace que más... Más que en los los hombres. más fuerte. hombres. Estadística lo dice. Ese sutil hacerte a un lado, el sutil hacerte ver que tú no tienes algo, o sea, como que no hay este sentido de pertenencia y la verdad es que es fuertísimo, ¿no? Porque dentro de las necesidades que tenemos los individuos, pues siempre queremos pertenecer, ser parte del grupo, este sentido de pertenencia y de aparte de aportar algo que valoren, algo que yo tengo, pues sí es como que importante socialmente hablando, ¿no? Es Entonces, muy importante. cuando le pegas a el pertenecer, pues le pegas algo muy fuerte. Claro. En la parte Esa de la parte estabilidad anímico, emocional emocional. y psicológico, ¿no? Ahora, aquí hay un problema, ¿no? Recuerden que la emoción es algo, es rapidísimo. La emoción dura segundos, ¿no? Si un estado de emoción, o sea, la alegría, la risa, el miedo, dura segundos. Pero de ahí brinca a un sentimiento. Y ese sentimiento es más duradero. Puede durar horas, puede durar días, puede durar semanas. Pero de ahí brinca a un estado de ánimo. Ese es el riesgo. Y en un estado de ánimo depresivo, emocionalmente vulnerable, los adolescentes pues pueden tomar decisiones equivocadas. O sea, este problema, vamos, todo lo que podamos minimizarlo es tremendamente equivocado. Sí. O sea, no puedes minimizar una situación de bullying, por más que se diga lo que se diga. Es que siempre ha existido, es que es algo normal, es que, señores, no es normal. Y esto está en tu cara, en tu casa, en donde quiera, pero no lo ves. El problema del bullying, ¿por qué no nos damos cuenta? Porque el niño no lo dice. No lo dice. Y ahí puede estar meses. Una. Y dos, no estamos atentos también Y- los papás. Exactamente. Pues no estás atento. Y luego cuando te quieres poner atento, lo minimizas. Ahora, también ahora hay un factor nuevo que bueno, a diferencia de otras generaciones, tú podías tener o sufrir de bullying en tu escuela, pero llegabas a tu casa y entrabas a una zona segura. Es ¿Verdad? correcto. Entonces, pues llegabas a tu casa y tú seguías tu día, tu dinámica, tu interacción con tu familia, pero ahora están todos los dispositivos móviles que mantienen interconectada a la gente, el WhatsApp, todas las redes sociales, y entonces el que genera el bullying te puede seguir atacando. Entonces, hablando sobre todo a lo mejor de adolescentes
que pues generalmente ya tienen acceso a los celulares, a las tablets, etcétera, pues como quiera está, la agresión sigue permeando, que creo que también es un impacto fuerte en todo lo que tú hablabas ahorita de la emoción, brincar el sentimiento, los estados de ánimo, se vuelve como una agresión más constante, porque no llego a mi casa a la zona segura, o sea, donde esté ya me persigue, porque me siguen mandando la foto, me siguen haciendo el comentario, me siguen tirando carro, como pues comúnmente Claro, se dice, claro. y hay cosas que ahí quedan Permanente, sí, evidenciadas para toda la vida. permanentes, ¿verdad? Si a Claro. alguien se le ocurre tomarte una foto y una publicación, etcétera, entonces, pues también ahí esa influencia es Sí, es otro otro tema factor crítico. y que no lo teníamos, o sea, en algunas épocas anteriores, no existía. Entonces esto lo agrava profundamente, ¿no? Digo, seguramente ustedes han escuchado casos reales de situaciones que cuando los ves te quieres morir, ¿no? Yo recuerdo un caso, de hecho está ahí en las redes, en YouTube, hace algunos años pasó, Amanda se llama la chica, que es la famosa caso que graba los motivos por los cuales se va a suicidar. En hojitas así de papel está grabando y explicando, sin hablar, nada más va a estar, no sé si recuerdan por ahí, lo va mostrando a la cámara y ahí va diciendo lo que le pasó. Era una chica que llegó a un colegio nuevo, etcétera, etcétera, y tomaron unas fotos ahí con un chico en situaciones inapropiadas y esa fotografía pues circuló. Entonces, ella no pudo superar eso. Y está ahí en la red, ¿no? Es decir, son cosas que no existían hace algunos años, pero hoy día los niños las manejan. ¿Y cómo le haces para quitar una foto o una acción denigrante de un niño, de una niña, cuando ya está ahí? Es imposible. Imposible. Ahora, aquí hay un elemento muy importante, es decir, el acosador, ¿sí? O el agresor. ¿Qué perfil puede tener ese niño? Pues es un perfil, aunque pareciera lo contrario, es un perfil con un niño con una autoestima muy alta. Porque pareciera que es oye, que tiene problemas de autoestima. Pues mira, ¿sabes una cosa? No. O sea, en el salón de clase, en el colegio, es un niño que él piensa o él demuestra que tiene su autoestima muy alta. Por eso es ese liderazgo, por eso quiere controlar, ¿no? Ese es como un primer indicador. Segundo indicador, generalmente repite patrones familiares. Generalmente él repite lo que vive en la casa. Es decir, si él escucha que hay diferencias de clases o comentarios clasistas, comentarios inclusivos racistas, de género, lo que tú quieras, este niño, porque los niños aprenden así por modelaje, pues va a venir a reproducir esos patrones que vive en casa. ¿En dónde? En su entorno escolar. Niño con autoestima alta. Niño que tenga en casa viviendo ese tipo de cosas. Y el tercero, lo que ve en los dispositivos, lo que ve en la televisión, lo que escucha, eso pues Lo va a lo repetir. va repitiendo, ¿no? Exactamente, es un caldo de cultivo que llega y ahí viene el problema. ¿A quién voy a usar de víctima? Ese es el otro elemento, ¿no? ¿A quién? ¿Cómo es el perfil de una víctima? Pues miren, generalmente los estudios dicen lo siguiente. Un niño nuevo del colegio es Candidato. candidato tremendo. Número dos, con alguna cuestión de alguna situación de impedimento físico. Tres, alguna característica diferente. O sea, si traigo lentes, etc. Ya con eso, ya para mí, agresor, ya ese es un candidato de víctima. Pero hay un elemento muy importante, que la víctima es una persona sola, aislada, introvertida, y entonces ese es el que para mí reúne todos los requisitos. Y a ese es el que le voy a ir a pedir dinero, y a ese es el que le voy a molestar, y a ese es el que le voy a exhibir. ¿Me explico? Está solo, está aislado, no tiene ese círculo que le puede proteger de amigos, perfectamente bien. Y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo, y pasa un año y lo vuelvo a tocar en clase y le sigo, y le sigo, y le sigo, y le sigo, y le sigo. Entonces es un cuento nunca acabar. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Que creo que es importante señalarlas, ¿no? Todo empieza en la casa. Increíble. Todo empieza en el hogar. O sea, si yo, como papá o como mamá, indirectamente o directamente le estoy comentando, mandando mensajes a mi hijo, de que yo a mi esposa la voy a denigrar o la voy a hacer comentarios X, como ustedes
me puedo entender, pues ese niño está llevándose todo, ¿no? Es una esponja, ¿no? Es una esponja, lo que se le llama en la neurociencia las famosas neuronas espejo. Es decir, el niño va a repetir todas las acciones que tú hagas o digas. Llega al colegio y en ese entorno libre dice, y ese es el que lo va a agarrar, ¿no? Ha habido infinidad de casos, inclusive hay películas reales basadas en hechos reales, donde esa huella dura para toda la vida, para toda la vida. Hay una película que igual, digo, no sé si la hayan visto, que se llama El Regalo, creo que está en Netflix, debe estar en Netflix. Eh, es basada en un caso real, igual, un chavito que lo molestaban, crece y pues busca cómo vengarse, ¿no? de su agresor, ¿no? Pero digo, pareciera que es algo simple, es algo de niños, y sin embargo no. El problema es gravísimo. Te deja marcado. Te deja marcado. En tu autoestima, inclusive, o sea, en tu vida personal. Hay gente que no se atreve a pararse en público. ¿Por qué? Porque sufrió una serie de bullying tremendo y lo marcó para toda la vida. Y es ahí el estrés, famoso estrés postraumático, ¿verdad? O sea, yo no puedo parar a hablar porque cuando estaba tenía una serie de agresiones que me marcaron para toda la vida. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos son situaciones llevadas al extremo, ¿no? Primero casa. Eso es lo primero. La casa, el hogar. ¿Qué estamos educando nosotros? Oye, a mí me genera una duda, algo que ahorita, porque que mencioné y platicábamos del tema, que ya luego la violencia puede llegar a la casa. Y, por ejemplo, tú que estás de cara a la vida de los colegios estudiantil, ¿cómo se maneja el tema? Porque yo creo que también eso es algo importante para los papás, porque de pronto ha habido, o al menos aquí en Monterrey, Nuevo León, México, ha habido casos. Siempre conocemos a alguien que en tal escuela o en tal colegio no lo supieron manejar, etcétera, etcétera. Luego se habla de escuelas que les ponen una super denuncia porque los papás fueron y reportaron algo a la SEP, etcétera, o así. Hicieron una denuncia y se hicieron acreedores a multas, pero creo que como quiera existe una confusión hay cosas que ocurren en el colegio, o más bien en la institución educativa, ¿no? Y obviamente pues ahí es un área donde el colegio puede actuar de inmediato. Pero luego hay cosas, correos electrónicos, temas de redes sociales, reuniones, incluso, bueno, pues a veces cosas, ¿verdad? Que emborrachan al muchachito, le toman fotos, las envían, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que pasan. Y ahí, pero al final de cuentas sigue siendo pues los mismos grupos del colegio, ¿verdad? Los mismos muchachitos, Claro. pero fuera del Fuera del colegio. colegio. Entonces, yo creo que sí hay confusión y cómo es el deber ser a tratar y qué podemos, o sea, qué tipo pueden hacer los papás. Yo creo que sobre todo los papás de adolescentes, que son los que ahorita pues salen más y están expuestos a que ya empiezan a convivir con niños o de su edad, ¿verdad? Que ya no es tanto como cerquita de la familia, sino que ya salen con sus amiguitos, grupos de amigos y amigas, y que te empieces a dar cuenta que pues a lo mejor a tu hijo pues está sufriendo este tipo de agresión, cómo se evidencian esas pruebas, qué se hace, la institución educativa, cómo debería de tomar lo que pasa fuera de la escuela, del colegio, ¿verdad? Cómo influye y cómo se debe manejar. Mira, aquí son dos escenarios. El primero es si sucede en el área educativa, es decir, si sucede en el colegio. Si el evento sucede en el colegio, es obligación de los maestros o del personal directivo de atender ese caso y no minimizarlo por nada del mundo. Es decir, si el niño ya le dijo al profesor y se atrevió a decirle, o si no, otro alumno observador, esos famosos testigos que queremos empoderar, fue y ya le dijo al maestro, está pasando eso. O puso una denuncia en el buzón. Si se atrevieron a decirlo y el profesor o directivo o maestra no actuó, ahí hay un peligro y hay un delito. Hoy día ya está legislado. Es decir, hoy día la familia, con todas las leyes de la ley, puede montar una denuncia. Es el primer factor. Por eso me llega una denuncia de un niño o de quien sea, inmediatamente lo tengo que atender. Tengo que sentarme con el niño. Hay una brigada, todos los colegios o escuelas tienen que tener una brigada escolar. Todos. Es por normativa de la SEP, okay, aquí en México. Esa brigada debe estar formada por
profesores encargados de este programa de prevención de acoso escolar, inclusive padres de familia. Cuando hay una situación así, inmediatamente tienen que actuar. Analizar el caso, ver si tiene estas características que les he comentado anteriormente y llenar una bitácora. Es decir, se hizo por escrito y nosotros vimos esto. Interviene el psicólogo, intervienen los maestros y luego ya se le notifica a los padres de familia, de los dos, tanto de la víctima como el agresor. Nunca, aquí quiero hacer un paréntesis, nunca es recomendable confrontarlos, por ningún motivo. Es decir, el peor error que podemos cometer las autoridades educativas es sentar de un lado al papá, mamá de la víctima y del otro lado, exactamente. Eso es nada recomendable. Tiene que ser por separado, totalmente por separado y analizar el caso de cada uno de los niños, ¿no? Pero ya mediante un escrito. Eso es si sucede dentro del colegio. El otro escenario es fuera, es decir, pasó fuera del colegio, o una red social, o un evento, una reunión, ¿no? Ahí los padres de familia igualmente pueden acudir a la Secretaría de Educación Pública o a una instancia mucho más inmediata y más arriba, que es la Comisión de Derechos Humanos. Directamente acuden y ahí inmediatamente se actúa, pero de forma inmediata. Todos los casos que ustedes conocen y que hemos escuchado en la radio, en la prensa y todo, ha funcionado de esa manera. Se van a la Comisión de Derechos Humanos o se van a la Secretaría de Educación y empieza a levantarse a fincarse responsabilidades, ¿no? Y ya será el juez el que dice, ¿sabes qué? Actuaste con negligencia, o actuaste muy bien, o resolviste el caso, y ya tienes el escrito, etcétera, etcétera, ¿no? Ya decidirá. Sí, pero hay un proceso. O sea, no es... Uno de los problemas principales de México es la impunidad, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, pues, si no hiciste nada, y el niño pues, casi hace lo que quiere y no pasa nada, pues ahora sí que el responsable eres tú como adulto, eres tú como institución y eres tú como papá. Claro. Pero los padres, si están notando algo en casa, sí es importante que vayan a la institución educativa y muestren evidencias, etcétera, y adicional tienen que ir a una instancia como las que tú muestras. Mira, en este caso, primero es con la institución. Con la institución. Con la institución. Para ver, ahí, para manejarlo a ese nivel. Sí, exactamente. Y si no vieran un ya resultado, si no, vas a la siguiente instancia, ¿no? Okay. Sí, pero ese es el camino. De hecho, es muy recomendable, ¿no? Que los papás... Ahora, ¿cómo te das cuenta? Porque, insisto, el bullying puede ser puede estar aquí y pasa imperceptible, no lo ves. ¿Cómo te das cuenta de que tu hijo tiene ciertos indicadores de bullying? Ahí les va, a ver si no se me pasa. Esa es la inquietud de los papás, ahorita ya que los dejaste picados. No me nota, ¿no? La primera cosa es que en las repetidas ocasiones es que el niño no quiere ir al colegio. O sea, no quiere ir por alguna razón. Esa es la primera. Y que no sea, que es algo que no es muy común, de que tu hijo, si es un niño que frecuentemente va al colegio normal, a la escuela, y de repente dice, oye, me duele la cabeza, me duele el estómago, quiero vomitar, no hice la tarea, empiezas a buscar excusas donde el niño no quiere ir, porque es un mecanismo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, el niño dice, a ver, no me pongas en ese escenario que estoy vulnerable, no quiero. No le gusta. No me gusta. Y como no quiero, pues invento cosas. La segunda es el lenguaje no verbal, la imagen, la postura. Un niño que está sufriendo bullying generalmente va a ser un niño muy reactivo, increíblemente, pero a veces los papás no lo vemos. Es inmediatamente reactivo, nervioso. Inclusive su mirada y su cara es agachado, es cabizbajo. Lo notas que le pasa algo. Y si tú conoces a tu hijo, pues inmediatamente te vas a dar cuenta, ¿no? Y ahí es donde tenemos que, como papás, empezar una labor. Decir, a ver, hijo, ¿qué te pasa? Nadie en la vida te quiere más que nosotros. Platícame. Si contigo no se abre como papá, pues con la mamá. Y si no con la abuelita, con quien sea. Pero tenemos que empezar a investigar por qué mi hijo no quiere ir al colegio. Como segunda acción es, luego, una llamada al colegio. Profesor, algo pasa. ¿Qué ha notado usted en mi hijo? ¿Por qué? Acá en la casa está pasando eso. Y el profesor va a ser de gran ayuda. Pues sabe que aquí también lo hemos notado, o no, yo no he visto nada, etcétera. Es decir, empiezas a descartar cosas o afianzar cosas que dices tú, oye, algo pasa en esta situación. Porque si nos esperamos a que el niño nos diga, pueden pasar meses, pueden pasar años,
y nunca vamos a encontrar el problema. Entonces sí es importante, aquí la tarea es para los papás. O sea, si tú eres un papá que te pasas de los 7 días de la semana, te pasas 3 viajando y los otros con los amigos y nomás le dedicas un día a tu hijo, pues va a ser así, nomás por cuestión estadística, va a ser muy difícil que tú puedas detectar lo que le está pasando a tu hijo. Generalmente la infancia y la adolescencia es donde se recrudece esto. Pero es sumamente importante estar cerca de ellos. O sea, parecía algo obvio, sin embargo, es algo que a veces sucede y no se da, ¿no? Hemos visto temas relacionados al rol de los maestros, al rol de los papás, y ¿qué recomendación le daríamos a los chavos? O sea, ¿qué recomendación le daríamos a los niños o a los chavos? ¿Qué recomendarías, Alfonso? No, excelente. Mira, esa es una vamos, es de las piezas para completar el rompecabezas, ¿no? Porque pareciera que toda la tarea la llevan los papás y los profesores, ¿no? Mira, yo por los casos que he conocido, mira, en todos los colegios y en todas las escuelas existe bullying. El peor error de un colegio es querer ocultar y estar barriendo la basura abajo de la alfombra, ¿no? Para cuidar la reputación. La Ese es el fachada. peor error. Porque estás descuidando lo más importante de un colegio, que son tus alumnos. Es una vida, un niño. Es un ser que lo tienes ahí a tu cuidado. Y si por querer tapar eso, descuidas, pues imagínate éticamente cómo estaríamos, ¿no? Entonces ahí viene la recomendación. Mira, una es que el niño tiene que entender o tiene que ir pensando que lo que pasa no es por culpa de él. Si lo que me están agrediendo, no es porque yo lo provoque. Es un error muy grande. Claro. Porque, no sé si ustedes hayan escuchado, pero dicen, oye, es que este niño a Se veces pone de pechito, ¿verdad? ¿No han escuchado eso? Sí. Es que se pone de pechito, pide a gritos que... A ver, no, espérame, no. O sea, no, lo que está pasando no es por mi culpa. Ni estoy pidiendo a gritos, ni me pongo de pechito. ¿No? Es un problema del agresor. No es mi problema. Es decir, yo tengo toda la dignidad, yo tengo toda mi autoestima, yo soy una persona digna que no estoy provocando eso, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que trabajar con los niños, ¿no? Tienes toda la dignidad, o sea, no vas a andar en la vida, obviamente, agrediendo a todo el mundo, pero tampoco vas a andar ahí llorando en cada esquina, ¿verdad? Eres una persona ecuánime, normal, que todo el mundo te queremos, pero vas a ir creciendo, ¿no? Es decir, todo lo que pasa no es por tu culpa. Número 2. El tener amigos es fundamental. El tener amigos es fundamental. O sea, en estas etapas de la infancia, de la adolescencia, es fundamental tener 2 o 3 amigos. ¿Y por qué digo 2 o 3? Porque de nada sirve que tengas 20 amigos, y lo voy a poner entre comillas, cuando los 20 te van a dejar. Así, es importante que tú te vayas generando esa amistad. Porque al final de cuentas, el que te va a poder ayudar es tu amigo. 1 o 2. Y que aparte están ahí, ¿verdad? Es que no te van a dejar solo, que van a estar al pendiente, que están contigo. El papá no está Que en no la está, escuela, exactamente. pero tu colateral, ¿verdad? Que podría ser el amigo, pues que está ahí, el de tu edad está ahí, ¿no? Mira, o es el que va a ir a la fiesta, o es el que, etcétera, y el ¿no? que es el que te conoce, ¿eh? Increíblemente es el que te conoce más. Porque recuerden que en la adolescencia estamos formando la identidad. O sea, estoy formando mi yo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me peino? ¿Qué ropa uso? Mi forma de hablar, o sea, estoy formando mi identidad. Y ya no quiero ser niño. Y el que me recuerda que soy niño es mi papá, mi mamá y los profesores, ¿no? Que todavía no soy un adulto. Entonces, por eso es el rechazo. A ver, papá, ya no te metas. ¿Sí? Mamá, déjame. Pero, ¿dónde sí encuentro eso? En mi círculo de amigos. Ahí son mis iguales. Ellos sí me comprenden. Y con ellos me voy a abrir para decirles, oye, es más probable que yo le diga a mi amigo lo que me está pasando. Sí. Muchísimo más probable. Y es más probable que si es mi amigo, actúe inmediatamente. Mira, yo he visto casos, una cantidad de casos, donde llegan los niños y la verdad que a mí me emociona tanto. Llegan 2 o 3 niñitos, profesor Alfonso, quiero hablar con usted. Pásale, siéntate. Es que, profesor, hay un problema. A mi amigo lo están molestando, ¿verdad? A mi amigo le están diciendo. Lo jalaron. Sí, o sea, y el pobre niño pues está ahí llorando, ¿verdad? Pero son los amigos los que te hacen fuerte.
Sí. Y es cuando ya empieza el niño a soltarse. Sí, profesor, pues mire, esto y esto. ¿Y desde cuándo? No, pues desde... Ah, caray. Sí, pero fueron los amigos los que te dijeron, vamos, yo te acompaño, vamos a denunciar. O a veces llego y está el buzón con los papelitos, ¿no? La gran mayoría son muy inocentes porque quizá los niños chiquitos todavía no saben el concepto de bullying. Entonces a todos le llaman bullying, ¿no? Sí. Sí, Entonces le estaba bulleando, le quitó el balón, y que no sé qué. sí, Pero sí. bueno, pues lo tienes que escuchar y luego sentarte con él y explicarle. Oye, no, mira, Esto no es, esto no es, cuando pasa eso sí me dices, pero ahorita es parte normal. Digo, también es una línea muy delgada porque tenemos que formar niños, vamos, resistentes, es decir, resilientes. No Claro. podemos formar niños tampoco ni muy débiles, ni muy... Sí, pero la piel no puede estar tan, tan tan delgadita, delgadita, exactamente. ¿verdad? Y más en modelos de colegios donde son puros varones. Es decir, es una línea muy delgada donde decir, bueno, híjole, pues va a ser juego brusco. Claro. Hay que diferenciar entre el juego brusco y el bullying. ¿Qué sucede con el juego brusco? Fíjense, el juego brusco sucede en un entorno amigable. Pero es parte de la Es naturaleza parte de la del naturaleza. varón, o sea, Exactamente. así se Así llevan, se va o sea, formando. necesitan el contacto, tú los ves y dices, pero es Se que, van a matar. digo, yo que lo veo desde mi perspectiva como mujer, Claro. dices, bueno, y que tengo 2 hijos varones, ¿verdad? Que, pues, qué necesidad de llegar y picarle o Claro. así, o sea, pero pareciera que necesitan el contacto físico, o sea, Es es correcto. parte de su naturaleza. Es correcto, es decir, también tenemos que ir a educar niños que dicen, oye, esto es juego brusco, hijo. Pero ¿cómo es el semblante? Es amistad, es de amistad. ¿Sí? Lo están disfrutando hasta cierto y te punto. dicen Puede ellos. llegar a un punto en que ya no le gustó y ahí Exactamente. es donde dices, ahí se para, ¿verdad? Ahí ya Exacto. no gusta y se habla y se detiene. Y hay que mencionar esto, el juego brusco es muy frecuente, es muy frecuente. El siguiente tipo que nos puede confundir es la pelea. Ojo, juego brusco es muy frecuente, el semblante es amigable. La siguiente es la pelea. ¿Qué sucede en una pelea? ¿El semblante es amigable? No. El semblante es de los dos. Nos queremos pelear y quiero dañarte y tú me quieres dañar, pero es un equilibrio de poder. Sí. ¿Y cuándo sucede? Una vez cada... Digo, son casos así excepcionales, Sí, ¿no? Pero sí. la gran mayoría de veces sucede rarísimo. Pues acuérdate, nos vamos a acordar cuántas veces nos peleamos, pues son contadas, ¿no? Sí. Sí, es una pelea, pero es el equilibrio de poder, te quiero hacer daño, sí, me quiere hacer daño, sí, pero termina y ya se acabó. Iguales. Iguales. En el fenómeno de bullying, no. En el semblante no es amigable, no hay igualdad de poderes, hay una diferencia de poder muy grande y es frecuente, repetitivo, ¿no? Ese es el gran meollo, que por eso no lo vemos, porque decimos, no, es normal, es normal. Sí, pero una de las dos partes no quiere la pelea. No quiere la pelea. Sí. Justamente. Y como siempre decimos, ¿no? A ti como papá o profesor se te puede hacer normal el bullying hasta que no se trate de tu hijo. Hasta que el que está sufriendo es tu hijo. Claro. Y ahí es donde empiezas a decir, oye, ¿qué pasa si ya son 5 niños que lo están molestando? O llevan 3 años que llevo reportando eso y siguen igual. Sí, es cuando te haces sensible. Pero ¿por qué tenemos que esperarnos así? Mira, de veras, hay una mala cultura de los padres de familia. A mí me ha tocado hablarles por teléfono y decirles, oye, necesito una cita con ustedes porque al parecer, tu hijo está agrediendo a otro. Es increíble la respuesta del papá. ¿Cuál creen que es la primera reacción? Le da alegría, gusto. ¿Qué? Es un orgullo. Es un orgullo. Y luego, inmediatamente decir, no, profesor. No, han de estar equivocados. O sea, mi hijo sí golpea, sí pelea y todo, pero de eso a que sea un agresor, pues no, ¿verdad? Lamentablemente. O sea, ¿cuál debería ser la reacción de un papá que le hablan y le dicen, oye, vengan porque queremos platicar sobre tu hijo? Al parecer tiene ciertas características, está agrediendo. O sea, inmediatamente tienes que citar y asistir al colegio y escuchar lo que está pasando con tu hijo. O sea, no provocar un mecanismo ni una cortina y decir, mi hijo no. Y que te dé el orgullo de que... no, espérate, no. No es así. Pero pues es una cultura. Es una cultura para padres que tenemos que ir educando, ¿no?
Es que el papá que tiene al hijo buleador, me imagino que debe sentir una cierta tranquilidad que nunca va a ser víctima. Y creo que no nos damos cuenta que al paso del tiempo, a lo mejor no lo va a notar inmediatamente, pero le está haciendo un mal. Claro. O sea, que viva con esa creencia de superioridad no le va a traer absolutamente nada bueno. A lo mejor en el corto plazo no va a ser así, pero en el mediano y largo plazo le va a traer mucho daño a su hijo. Justamente, ¿eh? De hecho las estadísticas lo dicen. O sea, pareciera que el hijo agresor es fuerte, vamos a decirlo así, es un orgullo, sin embargo no. O sea, con el paso de los años se revierte el problema. Y las estadísticas ahí lo están. O sea, se van a meter la gran mayoría en problemas fuertes, legales, Claro, lamentablemente. claro. O sea, sí, sí, la verdad, es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema que no podemos dejar pasar. Pero es tan imperceptible y es tan difícil de actuarlo porque nosotros los adultos lo hemos hecho así. Es lamentable. Sí. Y eso lo vamos repitiendo con los niños. Y el niño crece y para él es normal. Por eso les insisto, primero en el hogar. Primero es en el hogar. ¿Qué ve tu hijo? ¿Qué escucha de ti? ¿Cómo ve que se tratan? Luego, ¿qué está viendo? ¿Quién lo está educando? ¿Qué ¿Quién le educa al hijo? permites ver? Y hoy día, ¿qué ven los niños? No, pues, ahí, no, nada, todo lo que aparece en las series o en películas, pues no son los modelos, no son muy positivos los modelos, la Hay verdad es que no. estudios, de veras, hay estudios serios que contabilizan cuántas acciones de violencia en la televisión o en el internet están expuestos los niños. Y es cientos, miles en un día. Se contabilizan y lo hacen los estudios, ¿no? Si un niño, en un día normal, tu hijo puede estar expuesto a N cantidad de acciones de violencia. Los Que la va a programas que ve. replicar en algún Y la va a momento. replicar. Alguna vez yo hice una tesis en una maestría que tomé y parte de mi tesis tenía que ver con esto. Y donde tenemos que comprobar si la influencia de los videojuegos, de lo que ve el niño, influye para detonar la violencia. Pues créeme que fue una situación tan triste cuando hice yo ese estudio, porque yo iba a los colegios, les aplicaba al grupo que me prestaban para hacer los estudios, les ponía una película, un fragmento de películas, de caricaturas, de juegos de niños, videojuegos violentas, cortábamos, se iban al recreo los niños y grabábamos muy discretamente, con permiso de la institución, grabábamos la acción de los niños. ¿Qué creen que hacían los niños al salir del salón, nada más después de ver el programa? Claro. Salían como si fueran Bruce Lee, ¿verdad? O sea, salían queriendo pegarle a todo el mundo, entre ellos, ¿no? O sea, Claro. es incalculable el efecto que causa la violencia cuando tú la ves a cuando te la quieres La replicar. que replicar. Es increíble. Entonces, bueno, pues ahí están los estudios. Es decir, el asunto es qué estamos haciendo en casa, qué están viendo nuestros niños, y hoy día algo nuevo, las redes sociales. ¿Cuántos alumnos o niños de edad pequeña traen un celular con Con el mundo el disponible. mundo disponible en un dedo, ¿no? En un clic? Mira, hay casos de adolescentes que se duermen con su celular en su cuarto, a la hora que sea, están viendo lo que sea. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle a un chavo, a un alumno, a un niño, que después tenga cierta empatía con el otro, que pueda entender la diferencia? Cuando lo que ve es otra cosa, ¿no? Lo invita a hacer otra cosa. Lo invita a hacer otra cosa, ¿no? Oye, a mí me gustaría, ahorita que estamos hablando del tema de los papás y el impacto que tenemos, algo que también surge ahora en las escuelas, pues son los dichosos grupos de WhatsApp, ¿verdad? De, de las mamás, De las papás, mamás. etcétera, pero sobre todo generalmente son las mamás y se pasa mucha información, que qué padre, que a veces pues con mucha más rapidez puedes estar Claro. Enterado y no a la antigüita que era de aquí que te llegue el papelito y firma de enterada la circular, etcétera, como ocurría hace Claro. en mis épocas, ¿verdad? Pero también ese correr de información a veces no es muy, muy positiva. Y a veces, y ahorita que también mezclándolo un poco con lo que es bullying, no es bullying, etcétera, cuando los papás meten ese ruido
en estos chats donde pues ya se mete información donde un adulto está conspirando contra algún niño o adolescente o algún joven, ¿no? Y de alguna manera también le está haciendo fama, Claro, ¿verdad? No claro. como oigan, hay un niño que está robando en el salón y mi hijo ya me dijo quién es para que le pregunten, ¿verdad? Y entonces te quedas tú, a ver, Claro. digo, ese es un ejemplo y hay Sí, sí, sí. N Tiene mil, cantidad. ¿verdad? ¿No? Y luego se parte en dos vertientes. Las mamás que por favor díganme a mí si mi hijo y entonces yo estoy súper y Ah, todo y luego se presta a toda una cátedra a través del claro, WhatsApp, claro, que la claro. verdad es que creo que no es el medio Correcto. adecuado, ¿verdad? Y todas con sus diferentes opiniones, pero al final de cuentas ya se quedó ahí una semillita donde, oye, Sí. quién del salón o de la generación Con o nombre y apellido, ¿eh? etcétera, Con nombre y apellido. porque alguien sembró la cizaña, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y no dijo datos, pero al final de cuentas o alguien va a ir a preguntar o le van a preguntar al niño y ya, pues en primaria obviamente, pues ya los niños te dicen, no, es que en el salón regañaron a fulanito porque hizo esto y esto, y después el efecto que sigue es, uno es ese, el hacerle mala fama, pero después no se junten Claro, con él, claro. ¿verdad? Y Claro, entonces, no. que aquí, bueno, ocurre fuera del colegio, pero es a nivel mamás, estás hablando pues también de un cierto abuso de un poder que hay en cuanto a Claro, la información, la edad es muy diferente, estás afectando totalmente pues a otra persona, ¿verdad? ¿No? claro. Mira, yo aquí la recomendación es la siguiente, es decir, usar los medios con mucha responsabilidad. Este tipo de dispositivos, el WhatsApp, etcétera, tienen que ser muy responsables porque mira, tan malo es como que no actuemos en una situación de bullying como que estemos estigmatizando a alguien con la etiqueta de que es un agresor, cuando en realidad puede ser una pelea, puede ser un juego brusco, pero no es un buleador. Claro. Y eso es igual de dañino el que a tu hijo le digan, oye, este es el estigma, o sea, no te juntes con él. O empiezas a crearle una fama de una manera irresponsable que este niño, increíble, empieza a estigmatizarse diciendo, yo soy así, que yo soy violento, no se junten conmigo. O sea, a nivel mecanismo de defensa, lo va a hacer. La verdad es bien irresponsable cuando un papá o una mamá empieza a generar con nombre y apellido ese tipo de cosas, ¿no? Porque es igualmente dañino. Claro. Cuando no y aún teniendo los elementos, no es ni el canal ni el medio. Hay que ir al colegio, hay que sentarse con las autoridades y presentar el caso. Y hay otro elemento que va muy pegadito con esto. Generalmente las familias, cuando hay una situación de esas, quieren ver sangre, ¿verdad? O sea, quieren ver sangre Que haya literal. un Un juicio liceo. y que le hagan algo al Juicio y que le niño hagan y que algo le y crucifiquen, no casi, solamente ¿no? eso, sino que infórmenos, o sea, casi público, ¿verdad? ¿Qué le hicieron al niño? A ver, no es lo más recomendable. No es lo más recomendable. Es decir, gracias por venirme a decir, te lo agradecemos y qué bueno que tuviste el valor, vamos a actuar nosotros como autoridad, pero no podemos decirte, ni debemos decirte éticamente, qué es lo que qué consecuencias va a tener este niño a la familia, ¿no? Porque es un plan personal y familiar con lo que hay que trabajar, ¿no? Pero las familias, erróneamente, o ciertas familias, Queremos sangre. quieren sangre. Claro. Y eso es algo que también tenemos que ir educándonos. Claro. Si yo estoy en esa situación, pues, ¿sabes qué? Colegio, ahí está. Y por favor, te voy a pedir que actúes. Wow. Pero ahí termina. Claro. Ahí termina mi línea, ¿no? Sí, Sí. No, y ahorita, por ejemplo, puede haber sí actitudes de agresión, pero como el caso que te mencionaba yo ahorita, estás hablando en sí, por ejemplo, que está tomando algo que no es suyo y que también le hace una fama de el niño El niño que roba, ratero, claro. y dice, a ver, a veces hay etapas en que a ciertas edades y Claro. luego sale el comentario, no, a mí me dicen porque yo no quiero que mi hijo sea ratero, Claro. así tal cual, Sí, tal cual. textual, ¿verdad? Tal cual. Peor cuando son con audios, porque Sí, también no, de esos, no, no, no. de esos pasan, ¿verdad? Sí, sí, y sí. entonces dices, oye, también a veces dices, démonos cuenta, hay que ver la edad del niño, o sea, hay como muchos factores Muchos en elementos juego que y hay que muchos tomar en elementos, cuenta, sí, sí, sí. pero a veces son niños, por ejemplo, primero de primaria, segundo de primaria, o sea, Es en correcto. una que dices, a ver, bueno, es Una que etapa- está en una etapa formativa, Claro, que hay que por estar supuesto. cercanos, que
pues no sabes, o sea, puede ser un niño que en su casa hay una situación económica y va al colegio y él no Claro. tiene colores nuevos y el otro tiene Claro. colores nuevos y pues le llama la atención, me explico, o sea, Claro. que no es que estemos justificando algo que no deba de ser, pero a lo que voy Pero es, es comprensible. pero no Y- puedes ya darle una Claro. etiqueta al niño y que entonces todo se torne en contra de él, ¿no? O hacerle esta Y eso mala es fama. lamentablemente muy frecuente, ¿no? Por eso insisto, a los que tenemos que ir primero trabajando son con los padres Papás. de familia. Son los papás. Y quizá voy a decir algo que a lo mejor no va a gustar, pero estas últimas generaciones de papás es doblemente el trabajo con ellos. Son generaciones Venimos distintas. recargados. Vienen recargados, ¿no? Vienen recargados, sobre todo con muchos estímulos tecnológicos, donde hoy ante cualquier clic ya tienes la información de N cantidad de cosas y luego te haces, pues todo lo que dice San Google ya es slave, ¿verdad? Sí. Y Ya tienen ya sus tienes terapias y todo, sus, terapias. sus Ya lo diagnósticos y sus estigmatizaste, ya lo veredictos diagnosticaste, y todo, exactamente. ¿verdad? Y no Ya se hasta dan tienen la cuenta. terapia, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que actúen con responsabilidad, pero los papás tenemos que poner primero, de verdad, marcar la pauta. Y a veces nos va a costar, porque sí nos cuesta. Pero entre nosotros tenemos que decirlos. Y tenemos que tener la madurez como para decirte, oye, ¿sabes qué, compadre? Te estás pasando. Sí. Mejor bajamos 2 rayitas y no pongas ahí en ese WhatsApp eso. Y mejor, este es el canal. Claro. Tenemos que Claro. decirlo. A veces podemos herir un poco, pero hay que Herir decirlo. susceptibilidades. Exacto, y decirle, oye, porque te precio, Te lo y digo. por Te el lo bien de digo. tu hijo, por el bien de todos, oye, imagínate cómo se siente el niño que se entera, porque todos se enteran, que la mamá de él fue la que publicó en el WhatsApp que no se juntaran con tal niño. Todos se enteran. ¿Cómo se Claro. siente él con su mamá? Oye, mamá, pues fuiste a meter un problemón para mí. Claro. Sí, entonces es importante. Está muy de la mano con este problema del acoso escolar, ¿no? Me explico, o sea, los papás somos los primeros que tenemos que prevenir. Vivir en un entorno familiar adecuado, lo deseable, pero luego los profesores, la sociedad, ¿qué es lo que vemos? Hay que analizar qué ven nuestros hijos, qué videojuegos ven, qué televisión ven, qué escuchan, qué canciones, todo eso. Es increíble, ¿eh? Pero vamos a tener que entrarle. Influye todo. Todo influye. Así es, Indalecio. Bueno, pues nos hemos pasado de tiempo. Nos hemos pasado de Qué tiempo, pena, pero qué es pena. podcast, Pero no muy pasa nada. interesante el tema, la Y verdad. no acabamos y aquí ni no acaba. acabaremos. Esa es una introduccioncita. Prácticamente, pero Alfonso, te queremos agradecer mucho porque con lo que nos has dicho nos involucras a todos. Yo creo que la idea que a lo mejor muchos teníamos antes de empezar este podcast de decir solamente hay 2 actores, el agresor y el Es agredido, correcto. y nos acabas de quitar esa nubecita al decirnos que todos estamos involucrados porque nuestros hijos pueden ser testigos Exacto. del acto de bullying y es ahí donde tenemos también nosotros como papás enseñarles a que hablen y fomentar esa cultura de denuncia cuando esté presenciando cualquier tipo de esas actitudes. Es correcto. Entonces, Correcto. te queremos agradecer mucho que nos No, hayas al contrario, acompañado para mí es un placer, en de este verdad, podcast. pues. Si la gente te quiere contactar, ¿dónde puede ser? Pues bien fácil, como un correo electrónico. Mi correo electrónico es aalderete, así todo pegado, A de Alfonso, aalderete@liceo.edu.mx. Muy bien. Así tal cual, y ahí estamos para la orden, para cualquier cosa que podamos colaborar. La idea es de trabajar juntos para Perfecto. construir Claro. un México mejor, un mundo mejor. Qué bueno. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias a por ustedes, acompañarnos gracias de corazón, en este Y podcast. estamos para servirles. Muchísimas gracias. 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 Y les agradecemos que nos hayan escuchado y nos hayan visto, depende cómo les haya tocado cada quien. Les dejamos de recuerdo, nuestro correo es hola@familylink.mx. Conocen nuestras redes sociales y los invitamos a que compartan este tipo de contenido que a lo mejor a ti dices, para mí ya lo conocía, pero nunca sabes a quién le va a ser muy útil este tipo de información. Te agradecemos que nos hayas acompañado, que pases muy buen día.